Información Podcast. En cada uno de nosotros hay un reto que se busca conseguir. A veces puede ser un reto pequeño o una sucesión de ellos, una sucesión de retos, pequeñas metas que se buscan y se consiguen. Bueno, hay veces que se consiguen y hay otras que se ven frustradas por intentos e intentos que siempre acaban llevando al fracaso. Es en ese momento, cuando el fracaso ha asomado ya demasiadas veces, en el que los médicos pueden recomendar una opción que a muchas personas, como hoy nos cuenta Lucía, les puede cambiar la vida por completo. La obesidad para mí es que ha marcado mi vida siempre. Conseguir ganar la batalla a la obesidad es uno de esos retos que a veces se ven frustrados. Se puede intentar todo, tanto dieta como ejercicio, pero no siempre se consigue el objetivo. Pues antes de decidir venir a la primera consulta, pasaron muchas cosas. A ver, yo siempre he recordado mi vida, ¿vale? Desde pequeña, que mis padres me llevaban al médico y a lo mejor el médico tipo te decía, pues la niña lo que tiene es que tiene que perder peso. Tiene que perder peso, tiene que perder peso. Vale, entonces te sacaban del cajón una dieta y es toma y a casa. Entonces siempre he recordado mi vida estando a dieta. Siempre. Entonces yo luego me quedé embarazada y cogí mucho peso ahí. Vale. Y fueron pasando los años y yo no conseguía perder peso, estaba así como muy estancada. Y luego llegó la separación. Uno de los motivos de la separación fue mi físico. Es entonces cuando Lucía conoce la cirugía bariátrica y esta opción pasa a cobrar mucho sentido. Entonces, pues un día estaba hablando, yo estaba fatal. Y mi padre me dijo, pues oye, la hija de un amigo mío se operó, está muy contenta, tal, no sé qué. ¿Por qué no buscas y información sobre eso? Busqué y cogí cita. Estás escuchando La Radiografía, un proyecto de HLA Grupo Hospitalario con Información Podcast. Soy Lucía, trabajo en un taller de coches. Me encanta el deporte, me encanta el gimnasio, me gusta mucho el pádel y a consecuencia de una lesión y una situación personal, una separación, pues decidí hacerme la cirugía bariátrica. Contacté con la clínica Vista Hermosa, con la doctora Vanessa Maturana y decidí operarme. Pasé de un peso de 115 kilos a 65 kilos a día de hoy, después de operarme hace 1 año y medio aproximadamente. Y me dieron cita tal y me encontré con Vanessa. O sea, fue como... me encontré con ella y claro, tú hablas con ella y lo tiene todo tan claro. Te explica todo tan sencillo. Esta es la reducción de estómago, te hago este bypass, te hago esto, te hago lo otro. Te lo explica todo tan claro, tan que sales de allí diciendo, yo mañana cojo cita con Vanessa y yo me opero, vamos. Me llamo Vanessa Maturana, soy cirujana general, especialista en cirugía bariátrica, cirugía de la obesidad y cirugía metabólica. Dedico mi carrera profesional a hacer bypass gástrico por vía laparoscópica, que es una intervención quirúrgica indicada a pacientes con sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas como la hipertensión y la diabetes. Paso consulta y realizo la intervención quirúrgica en Alicante, en la clínica Vista Hermosa. Lucía es una paciente que vino a la consulta con un problema de sobrepeso de tiempo de evolución. Ella había intentado a través de múltiples dietas perder peso, había intentado muchísimas cosas, pero es verdad que siempre había un fracaso detrás de los intentos. Ella había perdido peso, luego lo reganaba, siempre con fracaso. Entonces ella no se planteó la cirugía bariátrica como primera opción a la hora de adelgazar. Pero es verdad que, como ocurre en muchos otros pacientes, los pacientes con obesidad vienen ya de múltiples fracasos, pérdidas de peso, reganancia y por supuesto los problemas de autoestima que eso conlleva. Cuando salí de la consulta, claro, sales, te vienes arriba. Vas a poder comer lo que quieras, no vas a volver a engordar, te vas a tener que olvidar de todo eso.
que es un procedimiento muy sencillo, te vas a olvidar de hacer dieta en tu vida. Yo, que llevo haciendo dieta toda mi vida, dices, te vas a olvidar. Te vas a olvidar de eso, tú vas a hacer tu vida normal, tú vas a poder comer lo que quieras. Muchas veces las personas con obesidad no saben si la cirugía es una indicación para ellos, si realmente el peso que tienen o la patología que tienen de base pueden tener indicada la cirugía. Por eso yo siempre recomiendo venir a informarse a la consulta. Al final la consulta médica es donde nosotros individualizamos el tratamiento para cada paciente y por ejemplo en el caso de Lucía es verdad que ella se había planteado la cirugía pues porque a través de internet, de redes sociales, los pacientes ya consultan, conocen casos de otros pacientes operados, de testimonios de pacientes, y ella ya sí que tenía alguna idea sobre en qué consistía el proceso, si realmente era una opción para ella. Y al final fue a principios de marzo, cuando me operé, pues empiezan a hacerte todo tipo de pruebas, lo normal, pues tienes que ver al anestesista, te tiene que ver, tiene que hacer como un estudio de tu estómago para ya haces una idea antes de hacer la operación y ya está, muy sencillo. Lucía lo tenía claro, lo tenía clarísimo. De hecho, creo que a Lucía solamente la vi una vez en la consulta y ese día prácticamente decidió que sí, que quería operarse. La doctora Vanessa y Lucía entran en quirófano. La intervención quirúrgica durará alrededor de 1 hora y media. Es el momento de conocer mejor qué es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica al final es el tratamiento definitivo para la obesidad. Existen múltiples procesos por el que un paciente puede perder peso, pero hay determinados pacientes que tienen un problema metabólico de resistencia periférica a la insulina, que asocian hipertensión, diabetes, apnea del sueño, y en estos pacientes a veces a través de la dieta es muy difícil perder peso, o lo pueden conseguir, pero lo difícil es mantenerlo, que la pérdida de peso sea a largo plazo, para toda la vida. Y sí que la cirugía bariátrica consigue esto, que la pérdida de peso sea definitiva. Por eso al final los pacientes con este tipo de problema, por supuesto, deben intentar de inicio una dieta, ejercicio físico, cambios de vida, hábitos saludables. Este debe ser siempre el tratamiento inicial de la obesidad. Pero en muchos pacientes que esto ha fracasado y en múltiples ocasiones, además, es donde debemos valorar la indicación de una cirugía bariátrica. Bueno, la recuperación, a ver, es el estómago al final lo que te manipulan, ¿vale? Pues al principio tienes un poco de miedo a comer, porque no controlas cuando estás llena y cuando no tienes esa sensación. Pero bueno, tampoco es algo que digas, no, considero que es bastante soportable. Más que nada es eso, el comer y no sabes si te va a sentar bien o te va a sentar mal. Lo que antes te sentaba bien, ahora es como volver a empezar. Pero nada, yo a las 2 semanas de hecho me incorporé ya a trabajar. Los 3 primeros meses son un pelín más complicados y luego ya normal. Los pacientes, la cirugía dura 1 hora y media, es una cirugía que se hace por vía laparoscópica, es una cirugía que es relativamente rápida y que por ser por laparoscopia tiene una recuperación muy buena. El paciente al día siguiente de la intervención quirúrgica está ya caminando por la planta. Por la tarde de la intervención quirúrgica se levanta al sillón y a los 2 días de la intervención reciben el alta hospitalaria. Es verdad que debe de haber una adaptación, sobre todo en cuanto a alimentación, y nosotros le damos todas las pautas al paciente que debe seguir los primeros días de la cirugía. La primera semana después de la intervención toleran solamente líquidos, ¿vale? Y a la semana comienzan con una dieta triturada y vamos progresivamente avanzando hasta que a las 3-4 semanas de la cirugía el paciente come absolutamente de todo. Es verdad que con nosotros trabaja una nutricionista que establece las pautas, que sigue a los pacientes de forma individual y además les pautan unas dietas individualizadas según sus gustos también. La nutricionista que trabaja con Vanessa, yo fui antes de operarme, ¿vale? Ella me dio unas pautas y demás, pues para acostumbrarte a comer estas cantidades, tantas veces al día. De hecho, antes de la operación perdí 6 o 7 kilos o así yendo con ella.
Lucía tiene 35 años, pero es verdad que tenemos pacientes con más de 70 años, incluso operados de cirugía bariátrica. Este tipo de pacientes a veces por su edad piensan que no son candidatos a la intervención porque son muy mayores. Pero es verdad que cuanto mayor un paciente, más patología asocia a la obesidad y mayor será el beneficio después de la cirugía. Los pacientes a partir de los 60 años suelen asociar diabetes, hipertensión, apnea del sueño, y todos los pacientes que se someten a esta cirugía dejan de tener ese tipo de patología, además dejan de tomar la medicación para esa patología. Entonces, en realidad cualquier paciente es candidato a cirugía bariátrica siempre que individualicemos y valoremos a cada paciente según sus necesidades y según la intervención quirúrgica que sea necesaria para él. A los 6 meses de la cirugía aproximadamente dejan entre el 60 y el 70% del peso que va a perder el paciente y están perdiendo peso durante un año después de la cirugía. A partir del año es verdad que se estabiliza la pérdida de peso y puede haber ahí una oscilación de unos kilos hacia arriba, unos kilos hacia abajo, pero es al año de la cirugía cuando se estabiliza aproximadamente la pérdida de peso. Los 6 primeros meses la pérdida de peso es muy rápida, ¿vale? Y los siguientes 6 meses es un poquito más lenta, pero es verdad que a partir del año de la cirugía suele ser cuando se estabiliza la pérdida de peso. Sobre Vanessa, bendito el día en que me encontré con ella. La verdad es que es una persona increíble, siempre te apoya en todo. Además, yo he llegado a estar llorando en su consulta y decir, es que tú fíjate, es que los motivos de mi separación fueron estos, y ella decir, pero al final te hace un poco también de psicóloga, ¿sabes? O yo me operé después la rodilla también porque me tenía que operar, encontrarme en los quirófanos bajo con ella, Vanessa, tal, se acuerda de ti, se acuerda perfectamente y se preocupa muchísimo, te llama, o sea, dice, yo te llamaré después de operarte, cuando estés en casa y tal, y real, te llama, ¿cómo estás? ¿Estás andando? ¿Qué estás haciendo? ¿Necesitas algo? Te lo explica todo súper bien, se preocupa muchísimo por ti. La obesidad para mí es que ha marcado mi vida siempre, ha marcado las relaciones tanto de amistad como la forma de relacionarte con la gente, como de pareja también, ¿vale? No es lo mismo a lo mejor la seguridad con la que me puedo sentir ahora que con la que me sentía antes. Ha sido un cambio brutal en cuanto a seguridad a mí misma, incluso en el trabajo. A la hora de relacionarme con la gente, el cambio ha sido brutal. Si alguien tiene dudas de hacerse esta intervención, que lo haga. Que lo haga. O sea, yo bendita la hora en que lo hice y antes que lo debería de haber hecho. Si lo hubiese conocido antes, te digo que lo hubiese hecho antes. Bastante gente se ha operado por mí, les he derivado a Vanessa y nadie me ha dicho no me tenía que haber operado. Todas es como gracias y bendito el momento en el que me encontré contigo y te dije, oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Cómo has adelgazado tanto? ¿Cómo tal? ¿Cómo estás tan bien? Te cambia la vida al final. Pues yo le recomendaría que venga a la consulta, que hablemos tranquilamente, que me pregunte todas sus dudas y que al final les cuente un poco en qué consiste la intervención y hablemos de qué opciones hay y porque a lo mejor la cirugía no es para ello. Pero al final es verdad que lo ideal es mantener una conversación con el paciente, que me cuente de dónde viene, cuál es su intención y las dudas que tiene. Y al final es verdad que puede ocurrir que el paciente no sea candidato a cirugía bariátrica. Pero al final en la consulta médica es donde podemos contar de verdad cuáles son las indicaciones y qué paciente es o no candidato a la intervención. Yo creo que en el futuro la cirugía bariátrica cada vez va a estar más indicada en más pacientes porque, bueno, como sabéis, la obesidad ya es una pandemia. Cada vez más pacientes con sobrepeso, con obesidad, los hábitos de vida muchas veces no son saludables y creo que cada vez hay más pacientes más jóvenes y más número de pacientes que tienen indicada esta intervención quirúrgica al final por su salud. Porque si un paciente debuta con obesidad con 18 o 19 años, tiene toda la vida por delante para padecer muchísima patología asociada a la obesidad. Entonces, creo que el futuro de
la obesidad de la cirugía de la obesidad está ahí, cada vez creo que hay más pacientes candidatos, y por supuesto en cuanto a la técnica quirúrgica cada vez está más especializada, hay más tecnología, operamos con robots, y yo creo que es una cirugía que está ahí, que cada vez la vamos a hacer más y que realmente le va a solucionar la vida a muchísimos pacientes. Estás escuchando La Radiografía, un proyecto de HLA Grupo Hospitalario con información podcast.